Hay un tema muy interesante que queremos conversar con el catedrático politólogo, exministro de Estado de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, que ya está en la línea con nosotros, por supuesto, para conversar los temas de la actualidad internacional en Bolivia, también en la línea con nosotros. ¿Cómo está, don Carlos Sánchez Berzaín? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Bueno, don Carlos Sánchez Berzaín, usted como un experto en temas internacionales, la verdad que recibimos una información muy interesante. La OEA ha omitido en este caso, activar la Carta Democrática Interamericana a Bolivia. Coméntenos qué significa en términos políticos esta decisión de la OEA, don Carlos. Bueno, quiere decir que la OEA no se está ocupando del tema boliviano y que además de estar socapando y tapando la ilegal actitud del secretario Almagro, que ha reconocido a la candidatura de Evo Morales, ratificando actos ilegales, la OEA está esperando que en Bolivia suceda algún problema grave de crisis humanitaria o de más crímenes que los que ya se cometen, y que llegue seguramente a la situación de represión de Nicaragua o de crisis humanitaria de Venezuela para ocuparse del tema. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento que está hecho para proteger la democracia, no para tratar de recuperarla después de que se ha perdido, y la democracia ya está perdida en Bolivia, ya está perdida en Venezuela, ya está perdida en Nicaragua, y simplemente la OEA no por sus puntos. Sin duda que lamentablemente preocupa la actitud de la OEA en este aspecto, don Carlos. Pero acá, por ejemplo, la posición de la OEA fue distinta o ha sido distinta con el caso de Venezuela. ¿Ve usted alguna diferencia allí? Bueno, en el tema de Venezuela hay informes, hay decisiones, hay declaraciones, pero ahora cuando realmente se va a poner a prueba la OEA va a ser cuando el gobierno legítimo de Venezuela pida la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ojalá lo haga el presidente Guaidó. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos tiene un papel importante en el tema de Venezuela, pero tiene un mal papel en el tema de Nicaragua y tiene un papel vergonzoso en el tema de Bolivia. Estas tres dictaduras son técnicamente lo mismo, tienen los mismos hechos, las mismas características, y lo que extraña es el tratamiento diferenciado. El tema de Nicaragua debería estar siendo tratado exactamente con el mismo interés que el tema de Venezuela, y el tema de Bolivia debería estar siendo tratado de la misma manera que el tema de Venezuela y Nicaragua. Claro. Y eso no sucede. O sea, ¿cómo puede ser que para los mismos hechos, para las mismas situaciones, existan tratamientos tan diferenciados como los que se pueden ver entre la situación de Venezuela, Nicaragua y Bolivia? Bueno, sin duda que usted lo devela claramente, hay una diferencia ahí, no sé qué criterios se aplicarán. A nosotros también nos llama profundamente la atención esa actitud de este caso Almagro, ¿no? Pero siguiendo en esta misma dinámica, don Carlos, usted evidentemente también siempre está muy enterado de la actualidad en Bolivia. ¿Qué le ha parecido estas candidaturas, estas posturas? Se llaman a debate, no quieren debatir entre ellos. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en la interna en Bolivia hoy día? Bueno, el tema, para entender lo que pasa en Bolivia, hay que entender primero el concepto de lo que es una dictadura electoralista, porque eso es lo que es Bolivia hoy día. Normalmente las elecciones se celebran en países con democracia, y en países con democracia las elecciones son el proceso para cambiar de gobernantes. Pero para que exista democracia en un país, además de elecciones libres, limpias y periódicas, fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular, además de eso, tiene que haber Estado de Derecho, tiene que haber división e independencia de poderes, tiene que haber libre organización política, tiene que haber libertad de prensa, tiene que haber las condiciones de democracia. Y eso no existe en Bolivia. En Bolivia hoy día se violan los derechos humanos, en Bolivia hoy día existen presos políticos. Bolivia de Evo Morales tiene más de 1.200 exiliados políticos que están en Paraguay, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, en España y en otros países.
En Bolivia hoy día no hay división e independencia de poderes, y tanto el Poder Judicial como el órgano electoral son instrumentos de manipulación de Evo Morales para hacer su voluntad, para hacer lo que le dé la gana. No hay Estado de Derecho, porque Estado de Derecho quiere decir que nadie está por encima de la ley, y Evo Morales en Bolivia es más que la ley. Él cambia las leyes, manipula jueces, manipula autoridades electorales y hace lo que quiere. Y además de eso, en Bolivia no hay libertad de prensa. Entonces, eso configura que se montan elecciones simplemente para cumplir un ritual que permita decirle al mundo que reconozca como si fuera democracia a lo que es en verdad un proceso dictatorial. Por eso la Bolivia de Evo Morales, igual que la Venezuela de Nicolás Maduro, igual que Nicaragua de los Ortega, se llaman dictaduras electoralistas. Tienen todos los elementos de la dictadura, ningún elemento de la democracia, y utilizan las elecciones como la puesta en escena para simular una democracia que hace tiempo ha dejado de existir. Entonces, en el escenario de Bolivia, la dictadura electoralista, todo lo que usted describe no es sino el reflejo de esa dictadura electoralista. En una dictadura electoralista no puede haber un debate serio, el candidato oficialista nunca va a debatir. ¿Por qué? Porque tiene la elección ganada, el fraude está montado, ¿para qué quiere debatir? En la dictadura electoralista, además, los opositores empiezan y terminan siendo funcionales, porque la gente que está de candidato a la oposición es la gente que el régimen, que el gobierno, que Evo Morales quiere y permite que sean opositores. En el exilio hay técnicamente más de 10 candidatos presidenciales que no pueden ser candidatos en Bolivia porque el gobierno los tiene perseguidos. Entonces, los candidatos que hay hoy día en Bolivia son los que el gobierno quiere y los que el régimen acepta. En esas condiciones, no espere usted ver en Bolivia un proceso electoral como el que puede ver en Chile, o como el que puede ver en la Argentina, o como el que puede ver en Brasil o en Estados Unidos, donde hay libertad, donde no hay presos políticos, donde hay justicia aceptablemente independiente y donde hay condiciones de democracia. Justamente don Carlos Sánchez Berzaín, en este caso director ejecutivo de Inter-American Institute for Democracy, politólogo, catedrático, exministro de la República de Bolivia. Queremos agradecerle estos minutitos de haber conversado con el programa Nación Aymara acá en Chile y Radio Negra. Don Carlos, muchas gracias. Hasta luego, gracias, muy gentil. Un abrazo, adiós.